Hola a todos, bienvenidos al especial de Navidad de los archivos de Moztraski. Yo soy Moztraski y hoy le vamos a dar al AT-AT. Un vehículo impresionante tanto en tamaño, características y jugabilidad. Un vehículo del cual hay 6 versiones y las vamos a ver todas en el vídeo de hoy. Y el orden del vídeo pues irá de esta forma. Haremos un review al que sería el molde pequeño, veremos todas sus características y después veremos las 3 versiones que hay que usan este molde. Y después pasaremos a hacer un review del molde grande y veremos las otras 3 versiones que existen de este molde. Y cuando las hayamos visto todas, pues haremos una comparativa entre ambos. Así que si quieres saber más sobre los AT-ATs, quédate hasta el final. No me voy a enrollar más, que entre cabecera y que comience el vídeo. Y como hemos dicho en la intro, pues empezamos a hacer un review de lo que sería el molde pequeño o molde vintage o molde original, como gustéis llamarlo. Esta concretamente es la versión del 2006, pero bueno, ya hablaremos de ella más detenidamente cuando lleguemos a lo que son las versiones, donde veamos las diferencias entre ellas. Ahora pues le haremos un repaso general, las medidas, veremos lo que es igual en todas las versiones, salvando algún detallito, veremos sus sonidos, sus características y bueno, después ya, lo dicho, pasaremos a ver las 3 versiones diferentes. Y como casi siempre estamos haciendo, es medir el vehículo, para que sepáis si os puede entrar, si os interesa, si os cabe en vuestra colección. Este la verdad es un vehículo bastante grande, medía 46 centímetros de alto. El largo tampoco se queda corto, es un poco movible. Hasta el cañón pues serían unos 60 centímetros y el ancho ya es un poquito menos ancho, pero también tiene lo suyo. 18 centímetros en la parte de arriba y las partes de las patas, lo demás sobresale sobre 24 centímetros. O sea, es un vehículo bastante grande e impresionante. La verdad que ahora impresiona menos después de haberlo visto al lado del hermano mayor. Aún así es un buen bicharraco. Y recordemos que la primera edición fue en el 81. De ahí que haya escogido este vehículo para esta especial Navidad. O sea, era un vehículo muy grande, muy caro en aquellos años y pues era el deseo de muchísimos niños el AT-AT, el Imperial AT-AT. Es, pues bueno, lo dicho, el sueño de muchos niños y que estaba pedido en la carta tanto a Santa Claus como a los Reyes Magos. En cuanto al color, pues las 3 versiones serían del mismo aspecto gris, fabricado en el mismo plástico, excepto estas partes móviles que son en un plástico más oscuro. En esta versión vemos que hay pues unas suciedades pintadas que serían diferentes en la otra versión que hay de Hoth, y la vintage pues que sería completamente gris, sin ningún tipo de decoración. Pues como buen andador podía andar, bueno, manualmente. Las patas vemos que hacen clics, son articuladas, vemos en la parte del tobillo, en la rodilla y en lo que sería la cadera, y podemos poner
diferentes posturas. La parte del cuello vemos que también es móvil, vamos a ponerlo más recto para evitar sorpresas. ¿Cómo acceder a la parte del cuello? Pues abriendo esta tapa de la panza nos dejaría al descubierto pues todo un hueco para poder poner figuras. Como vemos, aquí hay un aparato que sería la electrónica donde veremos ahora los sonidos. En el Vintage esto no estaba, emitía el sonido de otra manera y aquí era la cajita de las pilas. Y como veis, en esta parte vemos una especie de gatillo, el cual lo podíamos agarrar con los dos dedos y es cuando movíamos la cabeza. Y lo que sería la parte de la cabina sería practicable abriendo esta pieza. Vemos que hay hueco para dos pilotos. En esta ocasión, para que veáis cómo entra, vamos a usar el Vintage, puesto que el molde, ya lo hemos dicho, es copiado del Vintage con alguna modificación en pintura y en algún detalle, pero entra tanto una figura más nueva como la Vintage de 5 puntos de articulación. Vemos que la decoración de la cabina se completa con stickers, son diferentes en las tres versiones. La parte de los cañones, veremos que el Vintage es diferente, es un poco más fino, más estilizado, pero no dispara. En cambio este sí que lanza. Apretando, veis aquí un pequeño resorte, botón o palanquita, dándole podríamos disparar el misil. Y la parte de los chinguns o arma de barbilla, vemos que también hay diferencia con respecto a la Vintage. La Vintage eran unos tubos transparentes que salían de aquí y también cuando se pulsaban emitían una luz, y en este caso para activarlos moveríamos esta palanquita. La luz apenas se ve ahora mismo porque hay luz, pero también se encienden en rojo. Y como habíamos dicho antes, esta pieza que era para los sonidos, vemos que tiene 3 botones. En el primero hace el sonido del AT caminando, disparando, preparando, y aparte se encendía las pantallitas. El segundo serían los disparos láser y el tercer botón el mismo sonido que veíamos en los Chingun, pero con una explosión final. En la parte de abajo vemos que el esculpido, aun siendo sencillo, está muy bien con lo que sería esta parte. El esculpido de atrás, vemos que está ya trabajado lo que sería el blindaje o el metal de la T. Todo esto es compartido en las 3 versiones, ya lo hemos dicho, mismo molde en las 3, y el tubo este está hecho como de plástico, como de
de tubería. Hay algunas versiones que se ha terminado rajando o rompiendo y es bastante difícil de conseguir. Después existen muchas piezas para poder hacer el intercambio en 3D, puesto que cada vez es más difícil encontrar piezas sueltas. Y bueno, yo siempre os he dicho que también es más económico conseguir vehículos que le falten alguna pieza si podemos conseguirla tanto en 3D o en el mercado, que no suba tanto de precio. Bueno, así que visto ya este molde, podemos pasar a ver las 3 versiones y seguir con este viaje del AT-AT. Y ya lo hemos dicho, mientras hacíamos el review al molde pequeño, la primera versión del AT-AT que salió fue en la época Kenner, en 1981, justo con el Imperio Contraataca, la película donde pudimos ver esta animalada de bicho. Y de verdad, el sueño de muchísimos niños para que nos lo trajera Santa Claus o los Reyes Magos, pero que nos lo trajeran de alguna manera. Una belleza de caja, aparte de lo enorme que era, que ya se intuía que lo que ahí era grande. Una preciosa caja que ya nos tenía acostumbrados Kenner, con la foto del vehículo, figuras que no vienen incluidas y bueno, un escenario que hace el papel. Del AT-AT, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho antes? Aparte de, bueno, las diferencias, como vemos el color, todo en un color gris, la parte de dentro que va vacía, los cañones que, como hemos visto antes, son diferentes los que van a venir en las versiones posteriores, este más delgadito en la punta y bueno, pues no tiene misil que se dispara. La otra gran diferencia nos la encontramos en los Chin-Gun o los cañones de la barbilla. Habéis escogido una foto que ya el tiempo los ha amarillado, son realmente un poco más transparentes, pero para la ocasión van perfectos. Como veis, giran un poquito en la parte final y debajo de esa pieza de plástico hay una bombilla que es la que genera la luz. Y cada cañón va anclado en una carretilla que va hacia adelante y hacia atrás según le vayamos dando. Un sistema parecido al del Power of the Force o Saga, que es el que hemos visto en el review. Y como veremos a lo largo del vídeo, me gusta pues comentar lo de las piezas en 3D, que muchas veces nos sirven para completar de manera más económica pues nuestros vehículos. Y aquí, como veis, pues queda perfectísimo. He visto las diferencias de los Chin-Gun en impresión 3D, los cañones, la tapa de la cabina, la tapadera de la panza. Como veis, se puede, pues creo que casi se puede imprimir completo. Aquí vemos los cañones impresos, como veis, perfecto, es igual. Hombre, hay que hacerle su post procesado si lo queremos dejar exactamente igual, pero que, bueno, más que dar el pego, queda perfecto y nos completa el vehículo. Y aunque no vengan incluidas en este vehículo, pues vamos a hablar también de las figuras que podrían componer pues, el set. De hecho, en algunos casos nos vendrán incluidas algunas figuras. La primera, como no, el AT-AT Driver, el piloto del AT-AT. Aquí lo vemos ya con el blister, versión del Retorno del Jedi, Muchos años ya llamándolo Retorno del Jedi. Vemos que también se reempacó en la última colección Vintage, que se denominó Power of the Force, la que venía con la moneda. Y como no, el General Beers, en este caso Random Commander AT-AT, pero bueno, en el corazón de todos nosotros era el General Beers. Por cierto, uno de los blisters que más me gustan. Aquí lo vemos con la versión de Retorno del Jedi, de Return of the Jedi. Y aquí tendríamos a la figura. Bueno, no me voy a enrollar mucho en esta parte, seguro que muchos ya la conocéis, los que no, pues bueno, aquí la tenéis, una figura pues vintage,
con su esculpido pues como el que era, 5 puntos de articulación. El tema de la pintura pues ya se puede ver que tiene ya con el tiempo algunos desconchones. A la AT-AT Commander o General Beers, la de horas que me he pasado yo jugando con esta figura también, como veis, muy simple, el esculpido, la cara, pues los que jugamos en esa época sí que veíamos a Beers, pero bueno, ya sabemos cómo se esculpía en aquella época. Ya que estamos hablando de los ATs, pues vemos el Snow Trooper Vintage. Recordar que ninguna figura estaba incluida. Abrimos la cabina. ¿Recordáis? El AT este es el Saga del 2006, pero que bueno, lo que es, ya lo hemos dicho varias veces, lo que es el esculpido, la forma es exactamente igual en el Vintage que en el Power of the Force del 97 o el Saga del 2006. Vamos el piloto, ya lo hemos visto antes cómo entraba. Vamos a meter al piloto en este lado, tocando los mandos, y como no, el Commander AT-AT. Y aquí vemos cómo quedarían los dos en la cabina. Podemos usar dos pilotos, pero bueno, en la película salía Beers en la cabina, aquí solo podemos usar dos figuras, pues hay que meterlo. Y bueno, como quedaría una figura en la panza. Hoy la panza es bastante grande, caben varias figuras, ya vemos un pin ahí atrás. Creo que los pines tienen los mismos que venían en el Vintage. Aquí es esta parte de aquí abajo, era donde estaban las pilas en el Vintage, y aquí pues hay que quitar esta tapita y ponerla. Bueno, vamos a pasar al siguiente, así vamos a seguir viendo la evolución de los AT-ATs, y también pues de rebote vamos a ver la evolución de las figuras. Y llegamos a la siguiente versión, 1997, colección Power of the Force. La colección que nos revivió la saga. Recordemos que la última aparición de la colección fue en 1985, las últimas figuras de Kenner, y en el 95, 10 años después, apareció la colección Power of the Force 2, recordada por sus figuras musculosas y con vigorexia, pero que realmente es una colección maravillosa y muy grande. Y una de sus características con los vehículos es que reutilizó muchos moldes de la época vintage, como el caso de este magnífico AT-AT, y que en esta ocasión sufrió algunos cambios. El primero, más visible en pintura, se le otorgó de que se lanzaran misiles con los cañones laterales y se le incluyeron figuras. También se cambió el sistema de electrónica. Y como vemos, la caja es la típica Power of the Force. En la parte de atrás ya vemos también la figura y nos marca en las fotos pequeñas pues algunas de sus funciones. Y lo dicho, estéticamente es la misma forma que el Vintage, exactamente el mismo que hemos visto en el review de molde pequeño, con la diferencia de la decoración. Vemos que en esta versión Power of the Force de Hoth también tiene algunas manchas por el blindaje. Vemos que lo mismo, la forma y el color es la misma. Aquí vemos la parte de dentro donde está la electrónica, es igual que la que hemos visto en Endor, cambiando lo que son las pequeñas fotografías en el aparato. En definitiva, un buen set, un vehículo espectacular, con una actualización de funciones decente, muy buena, acompañada de dos figuras y posiblemente la versión más económica de encontrar tanto de las tres como de todos los AT-AT.
Y las figuras que nos incluyen sería este General Beers y el piloto o AT-AT Driver. La figura del AT-AT Driver no la tengo, la versión de Power of the Force. La verdad que tengo que conseguirla, porque faltándome solo esa versión, pues es una putada. Bueno, el que sí que tengo es el General Beers. Esta vez sí que se le denomina General Beers. Con la disposición muy similar al que era el Vintage, 5 puntos de articulación, el uniforme, la armadura esculpida junto con el traje, el casco igual. Esta vez sí que se nota un poquito más la cara de Beers, esculpido pues un poquito más cercano. Ya sabemos que en el 95, cuando surgió esta colección que recuperó un poco Star Wars, ya que desde el 85, que fueron las últimas que se hicieron vintage, pues no había vuelto a salir una figura. Y bueno, pues eso, se ve que sí que tuvo una evolución pues justa. Que sí que tengo para ver la comparativa sería el Snowtrooper Power of the Force. Como vemos, este sí que tiene un poco de vigorexia. Lo mismo pasaba con el piloto de la TAT, pero bueno, está bastante bien. Vamos a ver cómo quedan en el AT. Abrimos la cabina. En este caso solo vamos a probar a Beers. Vamos a quitarle el arma y vemos que entra también fácil. Vamos a ponerle las manos arriba. Ahí. Y vemos que entra bien en esta cabina para dos. Cerramos y ahí sería a través de estos huecos que en el grande pues no venían. Eso no lo hemos visto. Y en la panza pues vamos a ver el Power of the Force. Queda perfecto. Así que vamos ya al siguiente. Y en el año 2006, en la colección de Saga Collection, volvió otra reedición, esta vez con los colores de Endor. Una edición que podemos decir que es un repaint de la edición de 1997 de Power of the Force. También incluyen figuras que veremos han tenido una evolución mejor que el vehículo. Que 25 años desde que salió el molde en 1981, pues ya han dado que sí. Y que esta vez merecíamos una actualización en vez que un repaint, aunque bueno. Pero es lo que nos ofrecieron y la verdad no está nada mal. Ya de por sí el AT-AT de molde pequeño es una bestia. Y bueno, lo que es entrando en la caja, pues típica de esta colección, muy similares a las de OTC, con la ventana donde se ven las figuras, y en la parte de atrás pues vemos una foto del vehículo, foto de las figuras y algunos detalles de sus funciones. Del vehículo pues poco podemos añadir, ya es el que hemos visto en el review del molde. Y bueno, lo que sí que salta a la vista pues son los detalles de pintura, como tenía sucias las patas. Por ejemplo, en el que hemos visto en el review tenía un poquito de nieve, ya que yo lo tengo montado en Hoth. Y sirve perfectamente, o sea, se pueden montar hasta las dos versiones juntas, que no quedan nada mal. No lo había dicho hasta ahora, pero una de las partes que menos me gusta es esa pieza que hay en la parte delantera de la cabeza, que sirve para montar el tornillo que une las dos partes. Pero bueno,
son esos detalles, se puede decir que te cagan casi el conjunto. Y bueno, no he querido contarlo hasta ahora para no desmerecer pues lo que verdaderamente es este vehículo, que es impresionante, y visto así solo pues impresiona una barbaridad junto a las figuras, aunque sí es verdad que pierde cuando lo juntamos con su hermano mayor. También en precio hay bastante diferencia, estos son caros y los grandes son carísimos. Respecto a las figuras que vienen en el set, nuevamente nos trae el AT-AT Driver, figura totalmente nueva, y un Scout Trooper, que es un repaint del Power of the Jedi que venía sucio, y en este caso la visera se le levanta, dejando al descubierto la cara. La verdad que esta figura pues se nota menos la evolución de la que habíamos hablado, pero bueno, es diferente un poquito al Power of the Jedi, y que se le levante la visera pues es un plus. Pues lo dicho, la figura, pues 5 puntos de articulación, un poco de pose, y la diferencia está en el color. Este en teoría venía limpio, la visera que se le levanta, y bueno, comprándolo la figura original, este tuvo el problema del sol y ha tenido su bañito de peróxido, pero no ha ayudado mucho. ¿Veis? En la caja, no sé si se aprecia, está un poquito descolorida. Era lo que tenía, de ahí el precio al que le pude conseguir, porque la verdad no salió barato, pero ya lo hemos comentado, estos bichos es que nunca han sido baratos, y en caja menos todavía. Cuando yo lo conseguí, pues no se estilaban todavía los recambios en 3D, porque eso ya te hace pensar más en poder adquirirlo si le faltan piezas. Antiguamente, pues eso, encontrarlo completo, asegurarte de que estaba completo y funcionando, era conseguirlo en caja. Y bueno, este tenía ese problema del sol, de ahí el precio al que lo pude conseguir. Esta figura se veía ya con el pecho amarillento, y yo lo que tenía miedo es que la pata que se ve a través de la ventanita también hubiera sufrido los efectos del sol. Pero en cambio su compañero, el AT-AT Driver, estaba perfecto. O sea, ya no sé si fue culpa del sol o el sol activó el hongo que dicen que tienen algunos de los plásticos que lo amarillea, porque como veis solo se amarilleó lo que es el pecho. Así que me queda darle solo una pintada de peróxido, y si no lo termina curando tendré que pintarlo de blanco, porque la verdad desmerece mucho la figura que se ve así, ya que el esculpido pues bueno, no es malo del todo. Y la figura del AT-AT Driver, como veis, en perfecto estado, nada de dañado por culpa del sol. Y como hemos dicho, esta sí que era una figura nueva. Recordemos que la anterior versión era la Power of the Force, que yo no la tengo, pero bueno, la hemos visto en la foto, y en esta sí que se ve ya una evolución. Ya vemos articuladas las piernas, aunque un poco retenidas por lo que sería el arnés. La limitación de la articulación pues no la da en sí la dicha articulación. Los brazos pues están articulados, pero de la forma que ya vimos en las OTC de 2004. La cabeza gira también, esta está bastante dura, también limitada por los tubos que lo agarran aquí detrás. Pero bueno, tampoco es que vayamos a hacer unas poses muy complicadas con esta figura mientras entre bien en las cabinas. Y la verdad, el esculpido de esta y la pintura son la hostia.
y esta también estaba en versión básica con el blister y era exactamente igual. Un blister precioso el de este AT-AT Driver, la verdad que tanto esta tipología de blister de la Saga Collection como los de la Original Trilogy Collection son muy guapos para mantenerlos cerrados. No son colecciones numerosas para los completistas y bueno, pues es unas colecciones que lucen bastante guapas sus blisters cerrados con las figuras. Y como no, aunque no venga incluido, tenemos que hablar del General Beers. La verdad que hemos tardado en volver a tener otra versión de este personaje mejorada. Pero se ve que hay que esperar a que salga un AT-AT en esa colección para que tengamos a este personaje de vuelta. Y aquí tendríamos este pedazo de figurón. No viene incluido, ya lo hemos dicho, pero es indispensable. Y hasta ahora ha sido el último General Beers como tal en aparecer. Y digo hasta ahora porque se ha anunciado una nueva versión. Que bueno, ya hablaremos del siguiente Vintage Collection, que es un random, un comandante random, no es el General Beers. Y el nuevo pues parece que es una reedición de ese personaje, pues con alguna modificación. Ya veremos lo que será la cara y tal. Seguramente hablaremos de este personaje en el canal. Pero bueno, esta versión, la Saga Collection del año 2006, no desmerece nada. Eso sí, conseguirlo también se ha vuelto difícil y caro. Y bueno, también hay que conseguirlo completo. Porque digo completo porque la armadura esta vez se puede quitar y el casco. El casco, como vemos, cuando lo retiramos no queda lo que es la cabeza descubierta, sino tiene gorra, pero ancla así perfecto el casco. Como he dicho, la armadura también se puede retirar. Como veis, quedaba perfecta y nos deja una figura del General Beers con el uniforme de oficial y no el de combate. Lo dicho, figurote. Y probando las figuras en el AT-AT, pues bueno, vamos a incluir también a Beers para que veamos pues cómo van quedando esta versión más actualizada dentro del molde original. El piloto es fácil, pese a que el arnés lastra un poco la articulación, sí que gira para poder acoplarlo bien. La cosa más difícil ya es el Beers, pues que como tiene este faldón de aquí, no articula del todo. Sí. Ahí veis ya lo que os comentaba. Por ejemplo, el Beers ya no nos entra en esta cabina, ya necesita actualización. Aún así la hemos podido meter, la cabina cierra y el Scout ya con uno de los pines. Y bueno, la versión del Snow Trooper de Saga, lo mismo, poco articulado, pero un esculpido
Y bueno, con esto ya terminamos el molde pequeño y vamos a ver el review del grande y sus diferentes versiones. Oh sí, impresionante el AT-AT grande, mal conocido como el AT-AT de Legacy. Bueno, nunca apareció en la colección de Legacy, su primera aparición fue en la de Shadow of the Dark Side, la que se confunde mucho con la de Clone Wars de tercera generación. Pero bueno, eso lo dicho, ya lo veremos cuando veamos las versiones. Ahora lo primero es ver todo lo que oculta esta maravilla. Y lo primero, como estamos haciendo siempre, es medirlo. Así que así sabréis de primeras cómo es de bestia este bicho. Pues está un poco flexionado en las piernas. Como pasaba en el molde pequeño, también tiene el mismo tipo de articulación. Pero bueno, esta vez el tobillo no articula, solo articularía en la parte de la rodilla y la cadera. Con una altura de 63 centímetros, podemos decir que es el bicho más alto que ha hecho Star Wars, sin contar lo que sería el compuesto de punta o algo, pero impresionante, 63 centímetros de altura. Esto no cabe en todas las estanterías. Y con un largo de unos 64 centímetros, como podéis ver, mucho más grande que la versión vintage. Lo que sería el color, vemos que más o menos toma el mismo punto de partida que el vintage, siendo fabricado todo en plástico gris y con algunos detallitos en el fuselaje. Algunos de ellos se mantienen, otros cambian un poquito dependiendo de las versiones, como pasaba anteriormente. Lo único que ahora en este caso van a haber dos. Una que solo cambia la caja y otra versión también de Endor, donde mancha lo que sería la parte baja de las patas y poco más. Como veis, tiene una combinación de diferentes tonos de gris. Aquí en la parte de arriba, esta pieza, la parte de atrás también tiene un buen trabajo tanto de moldeado y el cambio de color. Un aspecto bueno. En la parte de aquí vemos cómo salía la película, estas partes así de diferente tono. La pieza del cuello ya ha cambiado de ser un plástico más rígido al ser como una goma, ya que también había leído o oído en algunas partes que se cuarteaba o se rajaba. De momento la mía aguanta y ya tiene sus años. La parte de la cabina cambia obviamente el tamaño, pero muy similar a la de su hermana pequeña en cuanto al concepto. También todo en gris, alguna pieza en gris oscuro, y una diferencia grande es que la parte de la ventana ya no es una etiqueta, sino es una ventana en sí. La parte de abajo también ha sufrido cambios. Obviamente, más tamaño, también pueden jugar a hacerle mucho más detalle. También han usado el doble color para diferenciar estas partes, mucho más trabajada. Vemos la puertecita
que usaría Luke para entrar y tirarle el detonador termal, también para que bajen los soldados. Y vemos aquí que estaría la pieza para activar los sonidos. Para mover la cabina, recordamos que en el anterior modelo habría que abrir la panza, meter la mano y coger una palanquita. Esta vez la palanca la han montado en esta parte de aquí. Liberamos lo que sería la horquilla. Han hecho esto como para darle un efecto, por si lo queremos dejar fuera, pero la verdad que no es que llame mucho. Y con esto podemos dirigir, como veis, la cabeza. No podemos darle para arriba o para abajo, solo hacia los lados. Y como pasaba con su hermano menor, pues también podemos acceder a la panza. Esta vez no es una puerta que se abre, sino dos. Como vemos, muchísimo más trabajado, más espacioso, puesto que ahora tenemos dos alturas en el interior, con detallitos tanto de disparadores, la barandilla. Y a diferencia de su antecesora, podemos abrir las dos partes y tendríamos una jugabilidad perfecta. Ponemos la parte interior, pues que hay una escalera que nos bajaría hasta este otro nivel inferior, que es donde está la trampilla que hemos visto antes. Otra parte impresionante que tiene este bicho es que podemos abrir esta parte trasera y accederíamos a otra estancia donde nos encontraríamos una moto jet. Pulsando este botón saldría emitiendo un sonido. Retiramos la moto. Diseño pues el mismo que la última Legacy que había salido, con los manillares nuevos. En este caso vendría con la decoración blanca de la nieve de Hoth, y en otra versión vendría ya la decoración marrón. Después, como vemos, la estancia también podemos poner figuras, tiene pines, hay una especie de radar también móvil, y podemos abrir unas ventanitas y asomar artilleros. Volviendo a la parte central, aquí también tendríamos la electrónica presente. Ya que hemos visto el sonido que hacía lo de la Motojet, pues vemos que aquí hay un botón en el panel y al pulsarlo pues se enciende la luz esta de alarma. Pulsándolo varias veces, pues cada vez tiene un sonido diferente.
otra parte que tenemos aquí, vemos esto que se puede retirar, sacar, y aquí podríamos poner una figura, un Snowtrooper, mejor que el piloto, agarrado y armado para poder ir desembarcando. Como vemos, podría bajar manual, y después para subirlo, le daríamos a esta ruedecita y lo podríamos guardar. Estas piezas, la verdad que son de las que más se suelen perder. Como vemos, también asoma por aquí otra cuerdecita. Esta seríamos la que sacaríamos por donde la trampilla. Y bueno, imaginémonos que es Luke. Y pulsando este botón subiría automáticamente. Y ahora pasaríamos a la cabina. También la abriríamos y nos dejaría ver una impresionante cabina para muchas figuras. Vamos, el espacio, la verdad que cuesta. Esta sería la figura que venía incluida en el otro AT-AT, en el Saga del 2006. Vemos que ya entra bien, así que ya la siguiente, la Legacy, que se podía quitar el casco, que ahora veremos, igual que hemos visto las otras figuras, entra perfecto. También vemos que hay pines en esta parte de aquí para poder poner figuras detrás de los pilotos. Incluso en esta otra parte de atrás también hay dos pines. Esta piececita, como podéis ver, no es la original. Yo lo conseguí sin esta pieza. Vendría a ser de un material muy similar, con un dibujo troquelado. Nosotros estamos investigando a ver si se puede poner un sticker. Estas otras dos piezas también son recambios en 3D, y como ha pasado con el otro modelo, también existen muchas piezas para poder completar este bicho, ya que su precio, aún incompleto, es bastante alto. También la electrónica llega a la cabina. Como podéis ver, hay aquí un botón, y pulsándolo también hace diferentes acciones. Incluso una vez ha salido un sonido, hace otro, bastantes sonidos. Aquí se aprecia mejor lo de la ventana, no sé si se verá aquí, ¿veis? La ventanita, que ya no era un sticker. Y luego serían ya los cañones de barbilla, con un diseño similar al funcionamiento que tenía tanto el Power of the Force como el Saga. Pues aquí, en vez de tener una palanquita lateral, vemos que son estas de aquí.
y también pulsándola se ve. Es decir, que estos cañones no son los originales, como he dicho yo lo conseguí despiezado y lo he ido completando. Lo que pasa que los cañones que me pude hacer de su forma original no transparentaba el color, así que he usado unos tubitos con dos piezas transparentes. Lo que pasa que ahora con la luz apenas se ve, pero sí que se encienden rojos cuando se dispara. También si hubiera hecho estas piezas en un filamento transparente o translúcido, quizás se vería mejor. Y ya por último, pues los últimos sonidos que tendrían que haber sido los primeros que probara. Vemos que hay aquí arriba 3 botones. El primero de ellos es el sonido del disparo de los cañones de barbilla. El del medio se hace un pequeño movimiento, disparo, y el tercero es el disparador sencillo. Como veis, un vehículo súper amplio, grande, con muchísimos sonidos, muchísima jugabilidad. Y bueno, quizá su impedimento, aparte del precio, pueda ser el tamaño, porque nos puede costar mucho reubicarlo en ciertas colecciones, en ciertos muebles, pero bueno, que si hay sitio, es un vehículo indispensable, sin duda alguna, uno de mis tops de vehículos que más me impresionan, que más me gustan de esta colección. Y ahora vamos a pasar a ver las 3 versiones del molde grande. Y ya sabéis que después vendrá una comparativa entre ambos moldes. Y fue en el año 2010, en la colección Shadow of the Dark Side, donde apareció esta bestialidad de AT-AT. Una colección poco conocida, aunque sus vehículos y sus piezas sí lo son, pese a que se piensan que son de otras colecciones, como este AT-AT que se le conoce como el Legacy. Y no es así, pertenece a la colección que vino posterior y que en parte fue el principio de la Vintage Collection, pues de aquí han salido muchas figuras y muchos vehículos que después han salido con el empaque de The Vintage Collection. También se puede llegar a la equivocación de que era Legacy, porque en este caso la caja, que es azul con el Rex a la izquierda, sería la misma que lleva la tercera fase de la colección de Clone Wars. Y las otras 2 fases anteriores pues coincidieron con las cajas con la colección de Legacy. De ahí que también alguien piense que esto era otra fase de la colección Legacy. En la parte de atrás, como en otras muchas colecciones, pues se ve una captura del vehículo y diferentes capturas en pequeño de las numerosas funciones que ya hemos visto que va a traer este pedazo de bicho. Del vehículo poco podemos añadir más, aparte de lo que ya hemos visto en el review. Su tamaño impresionante, sus numerosos detalles, su forma, aunque eso sí, la cabeza, aunque ya tiene un tamaño más grande, y estamos muy contentos por ello, aún le faltaría ser un poquitín más larga para que sea la silueta perfecta. Y bueno, como yo no tengo esta pieza, lo hemos podido ver. Aquí vemos cómo queda una pantalla original. La verdad que dista, hay diferencia con la mía, pero bueno, estoy contento con el resultado. Y aquí vemos la pantalla en sí. Aunque no descarto, si algún día se me pone una pantalla original a tiro, pues adquirirla. Pero bueno, de momento con la mía estoy contento. Y la otra diferencia o novedad la encontramos en la figura. Esta vez reutiliza
el AT-AT Driver de la colección Legacy, que se le podía quitar el casco. Aparte ya tenía articulación moderna, más de mariposas, más que la de Corner que tenía la versión de Saga. Y la versión que para mí es la top, la que tiene el empaque más guapo, es la Vintage Collection del año 2011, donde se reempacó el mismo AT de Shadow of the Darkside de un año antes. O sea que la única diferencia está en la caja y también en el precio, porque posiblemente esta sea la versión de AT-AT o AT-AT más cara que hay. Viene incluida la misma figura de AT-AT Driver que la hermana de Shadow of the Darkside, o sea, la figura de la Legacy Collection del año 2009. Bueno, y como no, ya lo decíamos, si en la colección aparece un AT-AT, vuelve el General Beers. Pero en esta ocasión no vuelve como General Beers, sino como AT-AT Commander Random, como lo fue su versión Vintage. Y bueno, como es la Vintage Collection, viene de regreso uno de los blisters, pues ya lo he dicho durante el vídeo, más guapos que hay para mi gusto. Aquí vemos que viene recordado en el AT-AT Commander de 1980 a 82. Esta tipología de blister me molaba mucho. Los nuevos los están haciendo parecidos, aunque más que en la que se basa después te sacan la figura que es. Y bueno, aquí teníamos la figura fuera del blister. Como vemos, articulación Vintage Collection del año 2011. La verdad no lo he articulado nunca por aquí y está duro, pero bueno, articula rodilla, tapa los pines con un poquito la arruga del pantalón, articula los tobillos, los hombros, codos, muñecas. Como podemos ver, las gafas y el casco se pueden quitar. O sea que el casco sin las gafas creo que no queda bien, necesario ponérselas para que asiente el casco, y la armadura también se podría retirar quitando la cabeza, dejando al descubierto, podría hacer mucha fuerza, un traje dejando al descubierto un traje de oficial, como pasaba con Beers. Y vemos cómo queda en la cabina este AT-AT.
Y tan solo un año más tarde nos llegó la versión de Endor del precioso AT-AT. En una caja de tamaño idéntico, donde cambia pues lo que es la foto del vehículo, donde ya vemos la versión de Endor pintada para la ocasión y con el fondo especial. Vamos, también figuras que no están incluidas. Y en el reverso de la caja, como no podía ser de otra manera, pintada sobre el cartón blanco, como eran algunas de las cajas de la época Kenner de gran tamaño. El vehículo pues exactamente igual, el mismo con la misma electrónica, todo igual, a diferencia de la decoración exterior, donde la parte de la base de la pata está mucho más pintada y algunas partes también se han cambiado la zona donde estaba pintado de gris más oscuro. Y aparte de la pintura, pues la diferencia más notable la vemos en sus accesorios. Por ejemplo, en la Motojet o Speederbike, pues regresa a los colores originales de Endor, ese tono marroncito, con las partes del motor en negro, gris, usando otros colores. Lo demás igual. Y el piloto, esta vez nos viene con botas y guantes negros. La figura es la misma y el cambio lo vemos solo en esas partes. Y como es la última versión y luego viene la comparativa y no tengo los dos modelos, ojalá, les adelantamos una comparativa entre los dos Vintage Collection. Podemos apreciar bien la diferencia en el color entre ambas bestias. Las dos motos, la blanca de Hoth, la marrón de Endor. Lo dicho, es la misma Speederbike y el único cambio lo vemos en la decoración. Y con las figuras pasa lo mismo. Tan solo decir que esta versión no existe en una kart básica, en el blister normal, o por lo menos yo no lo he encontrado, y la verdad que yo que colecciono imperiales, este me haría bastante falta. Pues empezamos esta comparativa que ya de primeras el pobre molde vintage sale perdiendo por lo que impresiona el molde grande. Aún así sigue siendo una pieza espectacular, pero bueno, lo que tiene haber salido antes y que tu hermano, pues bueno, obviamente lo que más salta a la vista es el tamaño. Pero yendo a lo que queríamos ver, por ejemplo las formas, vemos que este sigue una forma más en rampa, más hacia abajo, está más marcado el ángulo de caída que en esta versión. Esta es mucho más parecida al original. También que tenga la ventanita ayuda, aunque aquí también había algo de sitio. Ahora en esta última versión con la pieza de sonido no se podía acceder, pero bueno, se podía haber puesto alguna piececita que abriera. Bueno, partiendo de que es un molde del 81, más no le podemos pedir. Otra diferencia grande, por ejemplo en las patas, vemos que este ya tiene las 4 uñas en la base y el molde antiguo pues solo tenía 3, aparte que ya necesita o se le ha añadido este soporte o esta especie de tirante, también nos impide que tenga este rango de movimiento, que se agradecía. Lo que ya habíamos dicho antes en el tema del cristal, en la ventana uno es un sticker y otro es un cristal. Y a la hora de montar lo de los misiles, siendo de un tamaño muy similar, al tener la cabeza mucho más grande, pues quedan más realistas, un poco mejor. En este quedan también algo sobredimensionados. La parte de los chingus muy acertado en los dos moldes. La verdad que aquí se resolvió
el problema que había con el vintage, que también se caían mucho, la verdad era un poco más complicado. Eso sí, una diferencia grande está en los interiores. No tiene nada que ver la cabina de uno con la cabina del otro. Ya nos pasó cuando vimos el cambio de molde del halcón milenario, cuando pasamos al molde grande y a una cabina para 4 personajes en vez de 2, mucho más realista, mucho más cercana a la que conocíamos en la televisión, en las películas. Y bueno, pues siempre al final a los coleccionistas es de agradecer. Y ya lo que sería la parte interior, pese a que este tiene una parte jugable, la verdad los que lo tuvieron de pequeño se lo tuvieron que pasar bomba, aquí te cabía media colección, pero esta parte es sublime, es jugable por muchísimos sitios, lleno de pines para poder poner figuras en infinidad de posiciones y posturas, con una escalerita que también en mi caso es un repuesto en 3D, con sonidos, luces en el interior, o sea, una verdadera pasada. Y ya el añadido de la Motojet en la parte de atrás, pues es un plus. Este vehículo hoy sería considerado un Hustler. ¿Por cuánto saldría una TAT de estas características en la Vintage Collection en estos días? Dejo la pregunta ahí. La verdad que unos detalles buenos. Y bien, ya bueno, lo he comentado ya varias veces, lo de usar piezas 3D para completar. En mi caso, pues llevo usado varias. Aquí tenemos los misiles, es que es un gris un poquito diferente, y también tuve que hacer los cañones. Estos no son translúcidos. Ya voy a ver si consigo que me pueden hacer unos como tal. Se pintará esta parte y así cuando se pulse se iluminará la parte de delante en rojo. Como ya he comentado durante el vídeo, en la cabina vintage nos encontrábamos esta pieza aquí en la barbilla y sobre todo esta nariz de aquí, que era para poner estos tornillos. En esta versión por fin ha desaparecido. Eso sí, la cabeza pese ser más grande, le faltaría ser un poquito más larga para tener esa silueta perfecta, que sí que la ha conseguido con el cuerpo. La parte del altavoz donde está situado, y en la versión pequeña está en el interior, en el aparato que vemos en la panza. Otros detalles, aparte de tener algunas manchas sí que pertenecen a la pintura, el de la versión de Hoth, mira, con unos detalles, algunos stickers para sumar a los detalles. Cambio la versión tanto de Hoth como de Endor del molde pequeño, la decoración es toda pintada. Tenemos unos detalles así como en audiógrafo y después otros más gruesos como con pinceladas. Un dato que impresiona es que si ya el molde, es que lo estamos llamando pequeño y no es que sea pequeño, es el molde vintage, con lo grande que es, le llega la altura a la pata del molde grande. Después viene todo lo que es el cuerpo. Es que es una bestia
parda. Difícil de capturar lo que es la realidad de este bicho hasta que no lo tienes en la mano. Es que a mí me ha pasado durante muchos años, sabía que era más grande, ves vídeos, ves las cosas, pero los dos sorprende. Bueno, hasta aquí esta comparativa de AT-ATs, donde también junto a los AT-ATs hemos visto una evolución de sus figuras, las que incluían los sets y algunas que no incluían. Y hasta aquí este especial de Navidad dedicado a los AT-AT. Espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo completito donde hemos visto pues un buen review de los dos moldes, hemos visto las 3 versiones que hay de cada molde, hemos hablado de sus figuras, sus diferencias, pues bueno, pues casi todo lo que hay que saber sobre los AT-AT que se han editado tanto de Kenner como de Hasbro. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Si había alguna versión que no conocíais, pues me alegra de haberosla descubierto. Y si no es así, bueno, pues que al menos hayamos pasado un buen rato hablando de piezas de Star Wars. En este caso, el gran AT-AT, una pieza de deseo tanto de las Navidades de Santa Claus como que nos lo traigan los Reyes Magos. Pues un juguete que era muy difícil de tener cuando éramos niños, un sueño de muchos de nosotros. Así que nada, no me voy a enrollar más, vamos a hacer la despedida pues como siempre hacemos. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así que lo premiéis con un like, comentar lo que queráis, cuál es vuestro AT-AT favorito, cuál es el que tenéis en vuestra colección y si aún no estáis suscritos, suscribiros porque aún quedan muchas más cosas de las que hablar, más vehículos, más sets y más criaturas. Así que nada más, me voy a despedir y como siempre os digo, que la fuerza os acompañe siempre.